Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón de Montfort. Esta es la obra más característica de San Luis María Griñón de Montfort y la que más lo ha hecho conocer en el mundo. En el número 110 del libro, su autor mismo establece las perspectivas. Estoy escribiendo lo que durante tantos años he enseñado en mis misiones pública y privadamente, con no escaso fruto. De su afirmación se deducen la naturaleza, los destinatarios y aún la fecha del escrito. Es una enseñanza práctica de la misión, cuyo objetivo es descubrir la función de la Virgen María en el plan divino de la salvación y en la vida bautismal y apostólica del cristiano. Está dirigida a un público muy amplio, aunque es un secreto revelado, de modo especial a los humildes y sencillos, como el mejor medio y el secreto más maravilloso para adquirir y conservar la divina sabiduría. No se tienen datos para fijar la fecha precisa de composición, pero el hecho de que Montfort aluda a una experiencia de tantos años hace suponer que la propone por escrito hacia el final de su carrera misionera. Tradicionalmente se ubica en el año 1712, pensando que Luis María pudo aprovechar su descanso obligado durante el invierno entre 1710 y 1711 en Nantes para ordenar el plan de la obra y que el otoño de 1712, pasado en la ermita de San Eloy, hubiera sido el tiempo propicio para escribir, quizá con un complemento de varios meses de retiro en la segunda mitad de 1715, en la gruta de Merbant. Como previsto por su autor, el manuscrito estuvo sepultado en las tinieblas y el silencio de un cofre, escondido en alguna casa de campo aledaña a la capilla de San Miguel, en San Lorenzo, para escapar a las embestidas de la Revolución. Pasada esta, el cofre fue llevado a la biblioteca de la Compañía de María en la Casa Madre. Allí permaneció el manuscrito olvidado hasta el 29 de abril de 1842, cuando fue descubierto y comenzó su divulgación de obra maestra, como uno de los libros más universalmente conocidos y apreciados del catolicismo contemporáneo, y uno de los que más han contribuido a fomentar la piedad cristiana en el mundo entero. Cuando se encontró el volumen, aunque todas sus hojas estaban separadas unas de otras, todas estaban bien conservadas, pero faltaban algunas del primer fascículo y otras del último. Esta pérdida irreparable parece haber sucedido antes del descubrimiento del manuscrito. Por la constitución de los fascículos, se calcula que faltan de 84 a 96 páginas iniciales, que entre otras cosas contendrían un método para vaciarse durante 12 días del espíritu contrario al de Jesucristo, las letanías y oración del Espíritu Santo, y algunas prácticas de desprecio del mundo. Las páginas finales perdidas tendrían la fórmula de consagración y la bendición de las cadenillas. El resto es imposible saberlo, pero no parece afectar el desarrollo del tema mariano. La primera publicación del tratado se hizo en el año 1843, 127 años después de muerto su autor. Desde entonces ha sido difundido en muchas lenguas y en multitud de ediciones que se suceden de manera sorprendente hasta en lugares muy remotos del mundo. La más importante ha sido la reproducción fotográfica del manuscrito hecha en 1942, en el centenario del descubrimiento. Está acompañada por una presentación manuscrita del Papa Pío XII,
quien el 20 de julio de 1947 canonizó a Luis María Griñón de Montfort. Desaparecido el título original en las páginas perdidas, quienes prepararon la primera edición optaron por titular la obra Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Como subtítulo ya se generalizó el propósito que Montfort mismo da de su obra en el número 227, Preparación al reinado de Jesucristo. La numeración marginal por parágrafo se hizo por primera vez en la edición italiana de 1919 y ha sido acogida universalmente. Como fuente de su obra, San Luis María reconoce en el número 118 que ha leído ampliamente libros concernientes a la Santísima Virgen y que ha estado en contacto con las personas más santas y sabias de los últimos tiempos que hablan de ello. Pero la mayor riqueza del texto fluye de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres y en general de la tradición viva de la Iglesia, a través de la profunda experiencia espiritual y mística de Luis María y de la madurez probada de su práctica misionera. De ello dan fe los abundantes apuntes de su cuaderno de notas, la fuerza transformadora del camino espiritual que revela San Luis María está en el secreto que el Altísimo le ha enseñado y cuya esencia consiste en el interior que tal devoción debe formar. A quien el Espíritu Santo de Jesucristo revele este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y a la perfección de su gloria en el cielo. Lo que hizo pues Luis María de Montfort fue darle nuevas perspectivas a una devoción ya conocida y promovida por otros autores. La experiencia vivida por el misionero de manera personal e íntima es para el criterio de eficacia espiritual reforzada de manera probada por prácticas interiores y exteriores que él propone. Hoy algunas expresiones y términos literarios tienen que ser interpretados conforme a las sensibilidades de los tiempos y adaptados a la percepción diferente de las culturas de los pueblos, con los aportes nuevos, bíblicos, teológicos, antropológicos y en general de las ciencias humanas. Pero el sentir de la Iglesia Universal, es decir, del Concilio Vaticano II, del magisterio de los papas y obispos, del testimonio de infinidad de personas formadas en el sacerdocio, la vida consagrada, el compromiso bautismal de los laicos, particularmente en América Latina y el Caribe, sobre la solidez de la doctrina expuesta en el tratado y la validez de su eficacia, es cada vez más claro y significativo. Y reconoce en Montfort a uno de los apóstoles e intérpretes más autorizados de la presencia y función de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Vamos a dejar la lectura hasta acá, ya continuaremos con la ayuda de Dios.